¿Qué hora es? Había sido un largo día en el trabajo, pero afortunadamente la jornada laboral había terminado. Mi casa estaba relativamente cerca del trabajo, pero me sentía tan cansado que preferí tomar el bus que me llevaba a un parque cerca de mi casa. Mientras tomaba el autobús, poco a poco la gente bajaba y el camión quedaba vacío. Finalmente llegué al parque y bajé. Tenía que cruzar el parque. Para mi mala suerte, las luces del parque se habían descompuesto desde ya hace varios días, pero no le tomé importancia ya que esa zona era bastante segura. Así que no tuve ningún problema en cruzar el parque a esa hora. Comencé a caminar, y todo marchaba normal. Veía una que otra persona también cruzando el parque, incluso a gente paseando sus mascotas. Me sentía seguro. A lo lejos me percaté como una persona se acercaba por el mismo rumbo que yo. Tranquilamente seguí caminando, y nos encontramos de frente. Parecía ser un hombre joven de complexión delgada, se acercó y preguntó por la hora. Yo amablemente le dije que eran las 10:48, y me agradeció. Al mismo tiempo de darme las gracias, el hombre sonrió, y noté que era una sonrisa extraña. No tenía nada físicamente, labios rotos, dientes torcidos o alguna otra cosa, sin embargo, sentí esa expresión un poco extraña. Me olvidé de eso y continué el rumbo hacia casa. Llegué a mi hogar, y me preparé de cenar, miré un poco una serie, lavé trastes y subí al cuarto. Antes de bañarme y poder dormir, decidí revisar mis redes sociales para ver las novedades de mis amigos. Pasó un rato y pude ver que tenía una solicitud de amistad. Entré a ver de quién se trataba, abrí su foto de perfil. No se notaba mucho su rostro, parecía que le habían tomado esa foto de noche, únicamente se podía notar a la persona de pie, un poco lejos. Normalmente acostumbraba a revisar el perfil de la persona antes de aceptar su solicitud. Desafortunadamente, en este caso, la persona no tenía muchas fotos. Parecía extraño, pero lo más extraño es que no tenía un nombre la persona, solo una inicial. Casualmente la inicial coincidía con la mía. Para evitar problemas, lo único que hice fue rechazar la solicitud de amistad y olvidarme de eso. Dormí y seguí con mi vida, y otro día, otra jornada laboral. Llegado el cierre, regresé a mi trabajo, esta vez ya no tomé el bus, y regresé caminando junto con otro compañero. Entre plática y plática, el camino se hizo largo, y finalmente, cada quien tomó su camino. En eso me di cuenta de que ya era tarde, miré mi reloj, y casualmente, eran las 10:48. Al ver la hora, sentí un pequeño hormigueo en mis piernas. Me llegó a la mente aquel hombre y su peculiar sonrisa que había encontrado la noche anterior a esa misma hora. Traté de olvidar ese momento y fui hacia mi casa. Llegando, me senté en el sillón a descansar y me llegó un mensaje de mi compañero sobre un pendiente del trabajo. Y mientras respondía, una notificación entró, una solicitud de amistad, revisé y era la misma persona extraña con mi inicial de la noche pasada. De nuevo, entré a su perfil, y la foto de perfil parecía la misma, solamente con una peculiaridad. Al parecer, la persona de la foto parecía estar un poco más cerca, eso me preocupó un poco, pero trataba de no pensar en ello. Probablemente, si la volvía a rechazar, ya no seguiría mandándome solicitud. Pasó la noche, llegué al trabajo, arreglé los pendientes y, de paso, ayudé a otro compañero del trabajo con sus pendientes. Él quedó muy agradecido conmigo y al final de la jornada se ofreció a llevarme a casa, acepté y dimos marcha. Aquel sujeto me comentó que antes tenía que pasar a cargar gasolina y pasar al banco por dinero. Yo no tenía ningún problema en acompañarlo. No tenía prisa en llegar a casa. Pasamos primero por la gasolina. Después llegamos al banco. Él me dijo que iba a demorar un poco porque tenía que realizar un depósito. Me dejó el radio prendido para que no me sintiera solo mientras él regresaba.
En la radio estaba sonando una de mis canciones favoritas. Subí el volumen para disfrutar la canción mientras cantaba a viva voz. El locutor cortó por un momento la canción para decir la hora. Pasé de estar cantando a un silencio total. El locutor dio la hora, eran las 10:48. Sorprendido, le bajé todo el volumen y todo quedó en silencio. Otra vez sentí el hormigueo, pero esta vez un poco más fuerte. No dejaba de mirar hacia la entrada del banco, esperando con muchas ansias ver a mi compañero salir. Finalmente, salió y me preguntó por qué había apagado la radio. No le respondí, solo le pedí que me dejara en casa lo antes posible. Llegando a casa, lo primero que pensé fue en acostarme a dormir. Me comenzaron a llegar mensajes de mi jefe, pues al parecer, al siguiente día tenía que llegar más temprano de lo habitual. Íbamos a tener una reunión muy importante. Al principio, me molesté. Al final del mensaje, el jefe mencionaba que, en compensación de la desmañanada, saldríamos más temprano de lo normal, y eso hizo que la molestia se me pasara. Ya dispuesto a dormir para madrugar al siguiente día, una notificación llegó a mi celular. Nuevamente una solicitud de amistad, otra vez esa persona con mi inicial. La insistencia de que siguiera mandando solicitud hizo que bloqueara la cuenta. Esta vez no quise ver la foto. Mi impulso solamente hizo que bloqueara a esa persona. Un mensaje de mi compañero de trabajo llegó. Me dijo que podía pasar por mí temprano al siguiente día. Obviamente, acepté debido a que a veces los camiones tardaban en pasar a esas horas de la madrugada. Quedamos de acuerdo con qué hora nos veríamos al siguiente día. Me levanté temprano, me preparé y fui al punto de reunión en el que había quedado con mi compañero. Para mi suerte, él ya estaba ahí, solo me estaba esperando a mí. En el camino, un auto de color negro se nos cerró y casi termina chocando con nosotros. Afortunadamente, mi compañero lo esquivó y no pasó nada. Al parecer, el coche llevaba demasiada prisa. Llegamos a tiempo a la reunión, todo salió bien y regresamos a nuestras actividades normales. Durante el almuerzo, me encontraba comiendo con mi compañero, y él estaba revisando su celular. Desconozco qué estaba mirando, pero no paraba de reír y sonreír, y inmediatamente su sonrisa desapareció y me miró fijamente con cara de sorprendido. Yo me percaté y le pregunté qué había sucedido, a qué se debía ese cambio de humor tan repentino. Él solo puso su mano sobre su boca y me enseñó su celular. Le había aparecido una noticia, pues esta trataba de un accidente automovilístico. La noticia narraba cómo un auto que iba a alta velocidad se había estampado con un poste. Al parecer, no había resultado gente herida, ya que la noticia narraba que el conductor había desaparecido tras el accidente y había dejado su automóvil ahí. Después de ver eso, regresé la mirada a mi compañero y le pregunté si podría haber sido el mismo coche con el que nos encontramos en la mañana. Él me respondió que me fijara si no había fotos del auto. Volví a revisar y sí había fotos del vehículo. Ambos nos llevamos la sorpresa de que sí era el mismo auto con el que casi nos accidentábamos por la mañana. En la noticia habían 3 fotos, 2 del coche y cómo había quedado tras los daños, y una con las placas, con pie de foto mencionando que si alguien conocía al dueño, se comunicara con las autoridades para devolver el auto. Observé la foto de las placas. Al verlas con detenimiento, el hormigueo volvió. Aquellos datos automovilísticos tenían los números que me habían estado apareciendo los últimos días, el 1048. Dejé caer el celular. Mi compañero, molesto, me reclamó por haber tirado su celular. Solamente me paré y regresé a mi lugar de trabajo para no pensar en ello. Por dentro, quería contarle a alguien lo que había estado pasando los últimos días, pero no quería hacerlo porque sabía que si ya se estaba metiendo en mi vida, si lo platicaba y pensaba en ello, se metería aún más. Salí temprano del trabajo como el jefe lo había prometido. Me fui a casa.
Tenía mucho sueño por haberme levantado tan temprano y haber trabajado mucho. Solamente llegué y caí en un sueño profundo. De no ser por los mensajes y las notificaciones, yo no hubiera despertado. Miré mi celular y tuve otra amarga sorpresa. Había despertado en esa hora, precisamente tuve que haber despertado a esa hora. Desperté justamente a las 10:48. Esta vez el hormigueo vino acompañado de mucho estrés y desesperación. Ya estaba harto de tener que ver esa hora, esos números todos los días en cualquier situación. Busqué en internet respuestas porque sentía mucha inquietud por averiguar a qué se debía esto, qué era lo que estaba pasando en mi vida. No encontré nada. Me quedé con la duda. Decidí seguir ignorando todo eso y esperar a que pasara. Contesté todos los mensajes que me habían llegado mientras dormía. Terminé de contestar a las personas importantes. Noté que me había llegado una solicitud de mensaje. Era un hola. No tenía nombre ni foto, simplemente decía usuario. Entré a su perfil a revisar quién era, ya que normalmente en esos casos se trataba de cuentas falsas. Vi solamente una foto en ese perfil, una foto que ya había visto hace unos días, una persona parada en la oscuridad. Era un nuevo perfil de la persona con mi inicial que ya antes había mandado solicitud y había rechazado e incluso hasta bloqueado. Al momento de abrir la foto, me llevé una desagradable sorpresa, la foto de la persona en la oscuridad, más cerca que las dos anteriores. Todo no podía tornarse más extraño hasta que vi el pie de foto. No era un mensaje, no era una frase, era un número, una hora, las 10:48. Cuando vi eso, ya no sentí hormigueo, sentí un gran escalofrío que me recorrió de los pies hasta la cabeza. El miedo me invadió por completo. Entre dudas y angustias, otro mensaje llegó. Era la misma persona, esta vez deseándome buenas noches. Apagué mi celular, me encerré en mi cuarto y traté de dormir. Tardé mucho, pero logré conciliar el sueño. Desperté en la mañana con miedo. Prendí mi celular. Afortunadamente, no tenía ningún mensaje fuera de lo común, como el de la noche pasada. Cuando salí de casa, mi móvil comenzó a vibrar, como si un mensaje hubiera llegado. Lo saqué de mi bolsa. Era un mensaje de esa persona, dándome los buenos días. El miedo volvió a mí. Traté de tranquilizarme y continuar con mi día. Llegando al trabajo, mi compañero notó mi angustia. Me preguntó qué sucedía conmigo, porque desde aquel día que lo acompañé al banco me había notado raro. No dije ni una palabra, solamente mencioné que estaba enfermo. Terminado el día de trabajo, se ofreció nuevamente a llevarme. Acepté. Llegando al parque, le llegó una llamada a mi compañero. Al parecer, en su familia había ocurrido una emergencia. Me dijo que tenía que ir rápidamente a su casa. Comprendí la situación y me dejó justo en el parque. Cuando bajé, sentí un aire helado pasar sobre mí. Un poco de miedo me invadió. Sin embargo, no dejé que me controlara. Comencé a cruzar el parque. Al momento, nada raro pasaba, todo normal. Hasta que sentí detrás de mí como alguien se acercaba rápidamente. Caminé más rápido. Dejé de escuchar los pasos tan acelerados. Cuando me percaté, solo escuché una voz que dijo, «Mira la hora, ya es tarde». Rápidamente volteé la mirada, no había ni un alma. Miré mi celular y pasó lo que tenía en mente. Eran las 10:48. El miedo regresó. Corrí a casa. La desesperación cada vez aumentaba más y más. Deseaba que todo terminara de una buena vez. Algo que me tranquilizó fue que esta vez no había llegado ningún mensaje al celular. Creí que todo lo malo ya había pasado. Llegó el último día en el trabajo. Mi compañero no asistió ese día. Probablemente su emergencia había resultado peor de lo esperado. Todo transcurría normal. De pronto,
por fin una buena noticia en mi vida, el jefe me mandó a llamar. Me felicitó por mi gran desempeño y excelentes resultados en el área donde laboraba. Como premio, me dio la tarde libre. Me dio mucha satisfacción y tranquilidad. Tenía la oportunidad de llegar a casa y descansar. Toda la semana había sido pesada, entre trabajo y momentos raros. Salí del trabajo, tomé el bus. Debido a que a esa hora casi todas las personas aún están ocupadas en sus trabajos, el camión estaba casi vacío. Solamente éramos 3 personas y yo. Me senté junto a la ventana. Sentí una tranquilidad que no había sentido desde hace días. Aproveché para reflexionar sobre todo lo sucedido respecto a esa misteriosa persona y el posible significado de la hora. El camión se detuvo y se abrieron las puertas. Un pasajero subió. En ese momento, observé cómo el hombre pagó su pasaje, miró a todos los pasajeros incluyéndome a mí y sonrió. Inmediatamente reconocí esa sonrisa. Era aquella sonrisa del hombre que esa noche me había pedido la hora. No sentí su mirada, sentí la sonrisa. Comencé a sentir mi cuerpo frío. Dentro de mí estaba deseando que no se acercara a mí. El hombre comenzó a recorrer el pasillo. Justo llegando junto a mí, se detuvo, tocó mi hombro y dijo, «Apresúrate, ya casi es hora». Inmediatamente le pedí al chofer que me bajara del camión. Tomé mis cosas y corrí lo más rápido que pude. Al bajar, me percaté como las 3 personas que estaban ahí se miraban sorprendidas, intentando encontrar una explicación para lo que había sucedido. Intenté encontrar al hombre en el camión, pero no lo veía, como si hubiera desaparecido. Comencé a caminar, esta vez por miedo, tomé un camino distinto al de todos los días. Quería evitar a toda costa encontrarme con esa persona. Durante el camino, mi celular comenzó a sonar. La desesperación y el miedo me provocaban que no contestara la llamada. Estuvo sonando 2 veces más. Cuando dejó de sonar, lo saqué de mi bolsa y revisé de quién se trataba la llamada. Era un número desconocido. No lo tenía registrado en mis contactos. Revisando el número, el miedo regresó. Los 4 últimos dígitos eran 1048. Al ver eso, entró una nueva llamada, de ese mismo número. Con mi mano temblando, contesté. Y con una voz de miedo respondí. La otra persona tardó segundos en responder. Segundos que a mí se me hicieron eternos. Hasta que inmediatamente al responderme, pude reconocer la voz. Era mi compañero de trabajo. Me dijo que había pedido un teléfono prestado. Le pregunté sobre su emergencia y cómo estaba todo. Se le quebró la voz. Dijo que su madre la noche anterior había sufrido un ataque. Cuando él llegó al hospital, aún pudo verla en cama. El doctor les había dicho que, al parecer, se encontraba estable. Pero minutos más tarde, había sufrido otro ataque, el cual había terminado con su vida. Justo cuando me dijo eso, él rompió en llanto. Traté de consolarlo por su pérdida. Antes de preguntar dónde se encontraba para poder estar con él, pregunté qué fue lo que ocasionó el segundo ataque. Él me dijo que no sabía, que el doctor solo había salido a darles la lamentable noticia. Dijo que después de decirles, el doctor se acercó a la enfermera, vio su reloj y le dijo, fallecimiento por ataque a las 10:48. Cuando escuché esa hora, inmediatamente colgué el teléfono, miré a mi alrededor. Desesperado, no sabía qué hacer. Tenía mucho miedo. La angustia me estaba comiendo vivo. Para tranquilizarme, fui a un lugar a tomar un café. Me senté y tomé el café. La mesera preguntó si me encontraba bien. Podía notar mi nerviosismo, mi mirada viendo a todas partes y mi pierna moviéndola incontroladamente. Tomé un sorbo de mi café y le respondí que sí. Ella se fue y siguió con su trabajo. Al parecer, mi actitud la puso nerviosa, porque no me quitaba la mirada de encima.
Cuando me di cuenta, estaba hablando con lo que parecía ser su jefe. Traté de no mirarlos y evitarlos. Una sola mirada bastó para que yo dejara el lugar. Al momento de ver a la mesera y a su jefe, pude ver un tercer hombre detrás de ellos. Era el mismo hombre del camión. Cuando lo vi, su sonrisa apareció y penetró en mi mirada. Dejé todo el dinero y salí del lugar. Al salir, la noche había caído. Con miedo, comencé a caminar hacia casa. Otra llamada entró. Revisé mi celular y era el número que mi compañero había tomado prestado. Esta vez decidí no contestar. Cuando estaba a punto de guardarlo, muchos mensajes empezaron a entrar. Al mismo tiempo, los latidos de mi corazón se aceleraron. Los podía sentir de una manera exagerada. Revisé el celular. Se trataba de la persona con mi inicial. Para ese momento, sabía que esa persona era el mismo hombre de aquella sonrisa perturbadora. Eran muchos mensajes los cuales decían, «Buenas noches, ya casi es hora», junto con una expresión feliz. Los mensajes seguían llegando, hasta que uno último llegó. Era una foto. Era la única foto que tenía el hombre en su perfil. Solo que esta vez, el hombre ya no se encontraba lejos. El hombre estaba demasiado cerca y con su sonrisa en cara. Al ver eso, apagué mi celular y empecé a correr para llegar a casa lo antes posible. Olvidé por completo que tenía que tomar otro camino, los nervios se apoderaron de mí y terminé tomando el mismo camino de siempre. Llegué al parque. Esta vez no había rastro de ninguna persona, sin embargo, yo sentía la presencia de alguien muy cerca de mí. El camino del parque que antes se me hacía muy corto, esta vez se me hizo eterno, como si nunca acabara. Traté de caminar más rápido, incluso correr, pero seguía en el parque. A lo lejos podía ver cómo un hombre se acercaba a mí. Cada vez que pestañeaba, el hombre estaba más cerca. Esa sonrisa cada vez se apoderaba más de mí, hasta que el hombre ya estaba enfrente. Me detuvo y quedé de alguna manera fijo a esa sonrisa. El hombre tocó mi hombro y sigilosamente me preguntó, ¿qué hora es? La sonrisa se puso más larga, un ruido inexplicable llegó a mis oídos. Lo único que hice fue gritar, tapar los oídos y cerrar los ojos lo más fuerte posible. De repente, se me vinieron muchos recuerdos a la mente de los últimos días, pero en todos estaba ese hombre tan extraño. En la noche del parque, ahí estaba. La noche del banco y la radio, el hombre con la expresión ahí estaba. El día en que casi nos accidentábamos, el hombre seguía ahí dentro del carro. Incluso, por alguna razón, mi mente vivió el momento en que el doctor le informó a mi compañero el fallecimiento de su madre y el hombre de la sonrisa ahí se encontraba. Cuando dejé de apretar los ojos y gritar fuertemente, ya estaba en casa. Ya era de mañana, un nuevo día. No podía recordar lo que había sucedido ni cómo había llegado a casa. Encendí mi celular. Curiosamente, los mensajes de aquel hombre ya no estaban, ni siquiera ese número que la noche anterior me había llamado. No había rastro, y miré la hora, y sonreí como aquel hombre, eran las 10:49. Relato escrito y adaptado por Andrea Lezama.